Muy buenos días, estimados participantes del seminario Lógica y Pensamiento Matemático. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. Reciban todos ustedes un cordial saludo. En el día de hoy vamos a visualizar cuáles son los contenidos del tema número 2 y cómo está estructurado esos contenidos. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar el espacio virtual de este bloque temático. Este es el aula virtual. Voy a hacer clic en el módulo número 2. En ese módulo número 2 vamos a conseguir un área de conocimiento. En esta área de conocimiento van a conseguir un enlace de la página web donde ustedes pueden visualizar alguna información importante correspondiente a lo que es la génesis de la lógica como ciencia formal, de análisis y deducción, algunos información relacionada con lógica como ciencia y razonamiento, que luego ustedes pueden visualizarla con detenimiento en su tiempo diferido y en su tiempo de trabajo autónomo y de autoaprendizaje. Luego vamos a conseguir el espacio relacionado con el material de lectura. En este espacio, ustedes pueden visualizar los materiales de lectura sugeridos. 6 materiales, 2 libros y 2 artículos científicos y una tesis doctoral titulada Educación del Razonamiento Lógico-Matemático en Educación Infantil. En esta tesis ustedes van a conseguir algunos contenidos de este tema, pero también les sirve para ese trabajo de investigación doctoral que ustedes están realizando, para que miren la forma como se ha estructurado en cuanto al planteamiento del problema, en cuanto a las bases teóricas y en cuanto al capítulo de metodología. Entonces la pueden revisar. Si ustedes consideran que este material es insuficiente, pueden realizar un sinfín de artículos científicos que sean indexados y arbitrados, y así como libros en la página web que les ayude a complementar esta información. Ahora bien, vamos a compartir el espacio relacionado con estrategias de validación de aprendizaje. Es decir, cuáles son las actividades de evaluación que ustedes van a realizar para desarrollar las competencias tanto genéricas como específicas y transversales en el desarrollo de esta temática. Vamos a hacer clic en el foro del tema número 2. Acá aparece un espacio para publicar el mapa conceptual sobre el pensamiento lógico-matemático. Acá se abre el debate de como mapa conceptual. Acá les voy a agradecer que no me abran otro debate, sino que sigan el hilo del debate mapa conceptual, donde ustedes hacen clic y en este espacio ustedes van a conseguir lo siguiente. Estimado participante, en el presente debate debe publicar un mapa conceptual sobre el pensamiento lógico-matemático. Se requiere trabajarlo de forma individual porque ya que ustedes son 3, entonces pues necesito mirar cuáles son las competencias de cada uno de ustedes. Este mapa conceptual pueden desarrollarlo con cualquier aplicación que ustedes sugieran o tengan a bien hacerla y que consideren adecuada siempre y cuando se distingan todas las clases semánticas y sus relaciones. De igual manera, ustedes acá le van a responder y en este espacio van a hacer una pequeña descripción de qué consiste en ese mapa conceptual, qué fue lo que desarrollaron, si desarrollaron conceptualizaciones, si desarrollaron algunos aspectos como características. Entonces lo van a describir en 2 o 3 líneas. Luego lo van a enviar al foro y acá van a en avanzada, le van a hacer clic para poder apuntar el mapa en el formato que ustedes quieran, en Word, en PDF, o JPG, o como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la actividad de evaluación de este bloque. Repito, es elaborar un mapa conceptual sobre pensamiento lógico. En las herramientas que ustedes, en cualquier aplicación que ustedes quieran utilizarla, van a hacer una pequeña descripción y luego lo van a apuntar.
de tal manera que yo lo pueda visualizar, lo pueda calificar y le pueda hacer su respectiva realimentación. ¿Ok? Bueno, de esta manera está estructurado el espacio virtual para este bloque temático. Entonces voy a dejar de compartir este espacio para compartir con ustedes las láminas que contienen la información relacionada con este bloque temático. El tema del bloque número 2 o del módulo número 2 se titula Pensamiento lógico matemático. Primero que nada, quise describir qué significa la palabra lógica o el término vocablo lógica formal o lógica matemática. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua de 1992, define el término lógica como el modo de pensar y de actuar sensato, pero de sentido común. También definen esta terminología de lógica como aquella ciencia que expone las leyes, los modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. Asimismo, este diccionario de la Real Academia define el término lógica formal o lógica matemática como la lógica que opera utilizando un lenguaje simbólico abstracto para representar la estructura básica de un sistema. Entonces, como ustedes pueden visualizar, que el término o la palabra lógica está referido a formas de pensamiento y está referido también a leyes de razonamiento que, o modos de, en modos de proposiciones nos permiten relacionar con valores tanto de verdad o de falsedad. En esta lámina se plasman algunas definiciones de lógica. El término lógica es un término muy polisémico, es decir, tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, Tarski define la lógica como una disciplina que analiza el significado de los conceptos comunes a todas las ciencias y establece las leyes generales que gobiernan los conceptos. Por otra parte, Lalande define la lógica como aquella ciencia que tiene por objeto el juicio y apreciación, en tanto que se aplique a la distinción de lo verdadero y lo que es falso. También Muñoz, 1999, define la lógica como aquella que solo se ocupa de razonamientos, pero como producto o resultados. Keynes dice que la lógica es aquella ciencia que estudia los principios generales del pensamiento. Kant dice también que la lógica es aquella ciencia que estudia las leyes necesarias del entendimiento y la razón en general. Entonces, ¿qué es la lógica? Es el estudio de las leyes del pensamiento, estudio de las condiciones de la verdad o de las condiciones formales de la verdad, y también es aquella ciencia de la forma de razonamiento. Acá podemos visualizar otras definiciones de lógica y también sus aplicaciones. La lógica, de manera general, es definida como una ciencia formal que estudia tanto las estructuras o formas de pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos con la finalidad de establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Visto de esta manera, la lógica es ampliamente aplicada en varias ciencias, como la filosofía, la matemática, la computación, la física, las ciencias naturales y las ciencias sociales. En la filosofía se utiliza la lógica para determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase puede tener diversas interpretaciones. Sin embargo, la lógica permite saber el significado correcto. En los matemáticos se utiliza la lógica para demostrar teoremas e inferir resultados matemáticos que pueden ser aplicados en investigaciones. En la computación se utiliza la lógica para realizar programas.
En las ciencias físicas y en las ciencias naturales se utiliza la lógica para sacar conclusiones o experimentos. Acá vamos a visualizar lo que es la génesis de la lógica matemática, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de esa lógica matemática? ¿Qué es lo que más, de dónde, cómo se ha originado? Pues? Entonces, el origen de la lógica como ciencia formal se remonta a los tiempos de Aristóteles, hacia el siglo IV a.C. De acuerdo con la revisión de la literatura, nos dimos cuenta que Aristóteles no empleó el término lógica, sino que empleó la palabra analítica, que proviene del griego, que significa análisis, que se refiere a lo que es solución o resolución. Y es en su obra el órgano que lo utilizó como instrumento. En este sentido, también, según Boecio, la palabra lógica pudo haber sido creada por los comentaristas de Aristóteles, tal vez en el tiempo de Andrónico de Rodas. La palabra lógica proviene del griego, del vocablo griego logos, y de la voz legen, que significa colocar, recoger. Acá les quiero mostrar una breve historia de lo que ha sido la creación de la lógica. En primer lugar, el filósofo Aristóteles fue quien realizó aquella sistematización de la lógica con su teoría del silogismo. Entendiéndose el silogismo como aquel que pertenece a la lógica clásica y comprende la doctrina del concepto del juicio que fue concebido por Aristóteles. El silogismo fue un gran instrumento para las discusiones teológicas de la Edad Media y la lógica moderna, y lo incorporó a su capítulo de la lógica de clases. Es decir, el silogismo es un tipo esencial de razonamiento que consta de dos premisas y una conclusión, y se trata de un razonamiento de tipo mediato. Este filósofo Aristóteles examinó las deducciones o inferencias, aquel cuando decía que todos los cuadrados son rombos, que todos los rombos son paralelogramos, que todos los cuadrados son paralelogramos. Es decir, Aristóteles consideró solo su forma o estructura sin importar el significado. También, a mediados del siglo XIX, el filósofo matemático Immanuel Kant afirmó que la lógica creada por Aristóteles era un conocimiento acabado, cerrado y completo, puesto que la investigación post-aristotélica no había refutado ni aportado nada nuevo en relación con las enseñanzas del órgano. También el creador de la lógica matemática fue George Boole, en su obra Análisis matemático de la lógica e investigaciones de las leyes del pensamiento. De allí que Boole utilizó el lenguaje del álgebra, pero para atacar los problemas lógicos tradicionales planteados por el silogismo en la investigación álgebra de clases o conjuntos. Por otra parte, el filósofo matemático Augusto de Morgan, en ese mismo año, 1847, publicó La lógica formal, en la que desarrolla la idea de Leibniz de construir la lógica como un cálculo. También de Morgan y el matemático Boole son los creadores del moderno lenguaje formalizado de la lógica en la investigación tipos de deducción o inferencia. A finales del siglo XIX, la lógica contemporánea debe mucho a las enseñanzas de Frege, y el hito que marca su inicio es la obra de Bertrand Russell, titulada Principia Matemática hacia los años de 1910. Y esta es considerada, Russell es considerado el padre de la lógica matemática, de donde se marca el comienzo de la lógica formal contemporánea.
Como se puede visualizar, de acuerdo con la revisión de la literatura, la lógica ha tomado nuevos cursos y ha experimentado significativos progresos que la han renovado por completo. Acá, en este cuadro, ustedes pueden visualizar una serie de tipos de lógicas que pretenden estudiar los razonamientos en todos los ámbitos de la vida humana. En este gráfico, ustedes pueden visualizar que la lógica se ha dividido en lógica clásica y lógica no clásica. En la lógica clásica, que está referida a cuando los cálculos lógicos son bivalentes, es decir, que sus fórmulas pueden ser verdaderas o falsas y no puede ocurrir que lo sean a la vez. Y existe el valor de verdad y el valor de falsedad. Cuando se considera, si en los cálculos lógicos se contemplan más valores de verdad que lo verdadero y lo falso, u otros recursos más expresivos, entonces hablamos de la lógica no clásica, que está referida al número de valores de verdad. Esa lógica no clásica la podemos dividir en lógica no bivalente, referida a los cálculos lógicos, y en la lógica de los otros recursos un poco más expresivos, haciendo uso de las herramientas de análisis. En la lógica no bivalente se habla de la lógica trivalente, como su nombre lo dice. Contempla tres valores de verdad: lo verdadero, lo falso y lo que no es verdadero ni falso por desconocido e incierto. En la lógica polivalente son fundamentalmente lógicas probabilísticas en las que los valores de verdad se corresponden con el intervalo 0 y 1, y de igual manera la lógica difusa. Y en la lógica no se utilizan otros recursos un poco más expresivos, como es la lógica formal, modal, la lógica temporal, la lógica deóntica y la lógica no monotónica. Primero que nada, vamos a descifrar lo que es lógica modal. La lógica modal es aquella que se incorpora como operadores los modificadores, lo necesario y lo posible. La lógica temporal es donde se incorpora parámetros temporales. Para muchas oraciones, su valor de verdad depende del momento en que se produce. La lógica deóntica, que es una lógica intencional que pretende formalizar enunciados de creencias, de opinión, entre otros. Y la lógica no monotónica, que pretende formalizar situaciones reales en las que decidimos sin una total información y que posteriormente admite conforme se aprueben o refuten las creencias. Por lo tanto, se pretende revisar el sistema total de creencias. Como ustedes pueden observar en este gráfico, existen muchas otras lógicas que pretenden estudiar los razonamientos lógicos en todos los ámbitos de la vida humana. Ahora bien, en esta otra lámina se define lo que es la lógica matemática, como la ciencia que estudia el razonamiento, donde razonar consiste en obtener afirmaciones llamadas conclusiones a partir de otras afirmaciones llamadas premisas con los criterios adecuados para que podamos tener la garantía de que si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones obtenidas también tienen que serlo necesariamente. Esta definición es dada por Iborra en 1999. Por otra parte, Muñoz en 1995 considera la lógica matemática como la ciencia que estudia la forma de razonamiento, pero a través de reglas y técnicas, determinando si un argumento es válido. Entonces, en este sentido, la lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamientos. En un nivel más elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Hay conceptos, hay diferentes concepciones con respecto a lo que es el pensamiento lógico. En un primer lugar, se entiende como pensamiento lógico aquellas formas de razonamiento netamente relacionadas, es decir,
que involucran tanto objetos reales o abstractos y una serie de relaciones que se dan entre ellos. Es decir, es un tipo de pensamiento que proviene de la propia elaboración individual y que requiere de la elaboración abstracta hipotética. Por tanto, el pensamiento lógico puede combinarse con otros tipos de pensamiento, dando pie así al pensamiento lógico-matemático, lógico-abstracto, lógico-espacial, entre otros. El pensamiento lógico es preciso, es justificado y es evidente, por lo que representa el ideal para la argumentación y esta última es clave para toda forma de debate, deducción o comprobación del pensamiento, haciendo uso de la lógica deductiva, sobre todo aquella que forma parte de los razonamientos más empleados tanto en ámbitos académicos como escolares, siendo clave para la matemática. Es por esto que se ejercita pedagógicamente el pensamiento lógico desde etapas tempranas del desarrollo cognitivo. Acá hay algunas definiciones de lo que es el pensamiento lógico. Se entiende por pensamiento lógico aquellas formas de razonamiento netamente conceptuales. Ok, está en la mayoría la dije. Aquí hay una definición sobre lo que es el pensamiento lógico matemático. ¿Qué es el pensamiento lógico matemático? Es la aplicación del pensamiento lógico, pero a las reglas formales de ese lenguaje matemático que consiste fundamentalmente en un conjunto de signos que representa cantidades o variables y el conjunto de relaciones lógicas que se dan entre ellas. Así, el pensamiento lógico matemático es un tipo clave, un tipo de razonamiento clave en la inteligencia numérica o matemática, aquella que nos permite manejar diestramente, con mucha certeza, las operaciones con números, así como establecer esas relaciones mediante modelos y realizar cuantificaciones. Entonces, el pensamiento lógico matemático se podría entender desde tres categorías básicas según nosotros. Primero, desde una capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que se concluya sea verdad para todos o mentiras para todos. Segundo, desde la utilización de la representación o conjunto de representaciones mentales con las que el lenguaje matemático hace referencia de esas ideas. Y tercero, en tercera categoría, hay que comprender ese entorno que nos rodea con mayor profundidad mediante la aplicación de todos los conceptos aprendidos. Y acá se presenta cómo se desarrolla el pensamiento lógico. Entonces, se parte como premisa que el pensar, como lo vimos la semana pasada, es un acto complejo que nos permite formar una serie de representaciones de la realidad en la mente del ser humano y relacionándolas uno con otras con la finalidad de obtener una acción. Según Acosta Rivera y Acosta 2009, para promover el desarrollo del pensamiento lógico-matemático se requiere de un conjunto de operaciones mentales como lo es la identificación, la ordenación, el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización, la codificación, la decodificación y clasificación, entre otras, mediante las cuales, mediante todas estas funciones cognitivas, nos permite conformar esas habilidades del pensamiento denominado pensamiento lógico matemático. Estas funciones cognitivas, a su vez, son las que conducen al estudiante a asimilar los contenidos de la matemática para que a continuación puedan utilizarse en el momento que los requiera. Se puede ejercitar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de un cubo de Rubik, a través de los juegos como los puzzles o rompecabezas,
a través de los acertijos, de los juegos y de la propia matemática a través de los ejercicios. Bueno, estimados participantes, y acá les dejo un mensaje de reflexión de Bertrand Russell que dice: la lógica es la juventud de la matemática y la matemática es la madurez de la lógica. Asimismo, Chesterton dice: no puedes encontrar la verdad con la lógica si no lo has encontrado ya sin ella. Bueno, estimados participantes, este ha sido la jornada de instrucción correspondiente al tema número 2, titulado La génesis del pensamiento lógico. Muchísimas gracias por su atención y feliz tarde.